Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Ulpan TV. Con entrevistas e informes de los temas de actualidad. Y les voy a mostrar la universidad desde adentro. Cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a Ulpan TV. Bienvenidos a Ulpan TV. Hoy vamos a entrevistar en Ulpan TV al doctor en biología José Sarasola, que recientemente recibió en Londres el premio Whitley por su trabajo de conservación del águila coronada. Este premio también se lo conoce como el Oscar Verde. También vamos a tener, como siempre, la mirada de los y las estudiantes con el móvil de Alejandro. Y ahora sí, vamos a ir a una información breve de la Ulpan que siempre tenemos por 2 minutos. Hay un convenio entre la universidad y el Ministerio de Salud para que la universidad sea cardioprotegida. Entonces, que me parece extraordinario, la universidad adquirió DEAs, que son los desfibriladores externos automáticos, y esto fue un taller de primeros auxilios y RCP. La vez anterior fue RCP exclusivo y ahora agregamos un poquito de primeros auxilios. Todos le podemos dar una oportunidad de chance de sobrevida a una persona si hacemos las maniobras adecuadas y no quedarnos de brazos cruzados. O sea que si realmente uno tiene algún evento, por ejemplo en vía pública, que no empecemos a gritar y salir corriendo, sino acercarnos, como les explico a los chicos, que el escenario sea seguro, acercarnos, estimular a la persona, si no responde, llamar al servicio de emergencia y bueno, y empezar a hacer RCP, reanimación cardiopulmonar, que le va a dar una chance de sobrevida muy grande. Y más aún todavía, lo que ha hecho que me parece extraordinario en la facultad, junto con el Ministerio de Salud, a través de Gestión Sanitaria y APS, que está el doctor Barbero y el doctor Palladini, este convenio que hizo que hubiera DEA en lugares estratégicos en la universidad, que al haber esta aparatología le da una chance de sobrevida mayor todavía. Bueno, ya estamos con el doctor en biología, José Sarasola. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Hola, Mónica. estás? Muy bien, bueno, muy bien. Gracias en por la invitación. principio, felicitaciones y ya vamos a hablar por qué estas felicitaciones por el premio obtenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, realmente una satisfacción para la Universidad Nacional de La Pampa. Y para meternos en tema, me gustaría que puedas decirnos qué es el SECARA, del cual vos sos director de este centro. Bien. El SECARA es un centro de investigación que fue creado en el año 2001. Creado dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y después, obviamente, también dentro de la universidad. De hecho, su creación involucró una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y luego la resolución final, la resolución del Consejo Superior, que da inicio al centro formalmente. ¿Qué significan las siglas SECARA? SECARA es el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina. Como te decía, se creó en el año 2001 y ya llevamos más de 17 años casi de trabajo ininterrumpido. Empezamos un pequeño grupo de docentes investigadores de la universidad y ahora ya contamos con cerca de 25 o 30 personas entre investigadores, estudiantes de doctorado, becarios postdoctorales y técnicos de laboratorio y de campo, y desarrollando varios proyectos, no sé si muchísimos, difícil de cuantificar, pero o en forma relativa, pero varios proyectos de investigación y sobre todo que involucran a los proyectos de tesis de estos estudiantes. ¿Cuál es la situación y cuáles serían las aves rapaces que se investigan y que se están estudiando en nuestro país? Y bueno, en particular a los investigadores e investigadoras de nuestra universidad. Bien, mira,
las aves, para hacerlo de forma genérica y rápida para la audiencia, las aves rapaces son un grupo de aves que involucran a lo que conocemos como águilas, aguiluchos, halcones, y también los buitres o jotes, como se los menciona en nuestra región o se los nombra en nuestra región. Son especies que son particularmente importantes para los ecosistemas porque son, en general, en cada uno de estos hábitats que ellas ocupan, son predadores topes, por lo menos desde el punto de vista de las aves, con lo cual tienen una función importante en regular las poblaciones de sus presas, o sea, desde ahí hacia abajo en una pirámide trófica, tienen responsabilidad o consecuencias en varios niveles, incluso hasta llegar a los niveles basales de esa red trófica, que son los productores primarios o las plantas, como conocemos. Eso por un lado. Por otro lado, son muy sensibles a cambios ambientales, con lo cual son buenas especies como indicadoras de la salud de los ecosistemas. Claro. Y por otro lado, hay muchas especies justamente por estas características que están en peligro de extinción o están amenazadas por esa sensibilidad especial que tienen a los cambios ambientales o cambios de hábitats. Y bueno, el SECARA, cuando se inició en el año 2001, el germen, si podemos decirlo de alguna manera, de aquel centro de investigación o de este centro de investigación fue la participación de algunos de los docentes de la universidad en un proyecto internacional que se llevó adelante en los años 90 a raíz de una mortandad masiva de aguiluchos langosteros en la región norte de La Pampa, sur de Córdoba y oeste de provincia de Buenos Aires en el año 96-97. Ahí yo participé como estudiante que todavía era de la carrera de licenciatura en recursos naturales en aquel momento y bueno, ese fue un poco, eso despertó el interés en este particular grupo de aves, en su problemática de conservación, lo que dio finalmente lugar a la creación de SECARA. A partir de allí empezaron a surgir nuevos proyectos, la incorporación de más gente, investigadores, becarios. Y puntualmente, ¿vos te dedicaste a investigar sobre un ave determinada? El águila coronada, digamos, es un poco, esa era la especie que se... El águila coronada o águila de Chaco, como se la llama ahora, un nombre vulgar o nombre común que se ha puesto como sinónimo también, es un proyecto que prácticamente marca también el desarrollo y el nacimiento del centro. Es la especie en sí misma y es emblemática para la provincia de La Pampa, por lo menos ahora. Y bueno, se inició el proyecto casi a la par que se creaba el SECARA. Claro, teniendo un centro de investigación dedicado a las aves rapaces y a su conservación, una de las pocas especies de aves que tenemos en peligro de extinción y que además es una ave rapaz, no podíamos no estar involucrados, trabajando sobre ella. Entonces prácticamente a la par, en aquella época del año 2001, empezamos a estudiar el águila coronada, cuando poco se sabía sobre su biología y sobre su ecología. Y sí empezamos a ver algunos indicios de que había un problema de conservación serio. Era una especie que ya estaba categorizada como vulnerable, una categoría no tan elevada en cuanto al riesgo a la que tiene actualmente. Ahora está en peligro de extinción. Pero bueno, empezamos a colectar información. La especie era prácticamente desconocida incluso hasta para la ciencia o la ornitología, porque hacía 25 años que se había registrado el último dato de nidificación del águila en Argentina, que había ocurrido en la provincia de Santa Fe. ¿Y cuál es el hábitat dentro de nuestra región, de la región pampeana, de nuestra provincia? Bien, el águila del Chaco, bueno, un poco el nombre que se le ha cambiado recientemente tiene que ver en que prácticamente el Chaco como región o como ecorregión es uno de los hábitats que el águila ocupa. En general el águila ocupa lugares relativamente abiertos, boscosos y generalmente bosques semiáridos o áridos. Por eso el Chaco, el Espinal o el desierto del Monte, que es el arbustal que tenemos bien hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires y en Mendoza, son hábitats característicos del águila, que se distribuye desde el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina hasta el norte de la Patagonia. Estaríamos en el límite sur de la distribución. La Pampa, Río Negro. Río Negro puede ser la provincia más austral en la cual se pueden registrar águilas coronadas. Y uno puede hablar de que hay, no sé si es correcto hablar de colonias de estas aves. ¿Cómo registra un investigador? ¿Cómo va siguiendo esta forma de moverse, en este caso de las aves rapaces? Bien, son preguntas que uno cuando empieza a trabajar con una especie intenta definir, ¿no? Lo que es una población, son dos. Bueno,
El águila coronada o el águila del Chaco no es una especie colonial, de hecho es una especie muy rara de ver, ocurre o se puede encontrar en muy baja densidad, con lo cual eso es una dificultad también desde la logística para estudiarla. Y bueno, cuando empezamos a estudiar la especie, una de las preguntas o uno de los cuestionamientos que teníamos era cuánto se movían, Claro. si eran migratorias o no eran migratorias. La gente en el campo nos decía que las veían en una época del año y que después de la reproducción ya no las volvían a ver. Bueno, todas preguntas que fuimos abordando de a poco en estos más de 15 años que llevamos estudiándolas, y hemos logrado avanzar muchísimo en ese sentido. No es una especie migratoria. No es migratoria. No es migratoria. O sea, se radica Sí, en un hábitat. en un hábitat, pero sus áreas de movimiento alrededor de lo que son sus territorios y demás pueden ser muy grandes. Por tener un valor así rápidamente puede ser desde el nido, 20 kilómetros alrededor. Ajá. Es el área donde generalmente los adultos transcurren todo el año. Pero los juveniles, después de que terminan ese periodo de dependencia de los padres, que es cuando abandonan el nido y hasta que ya prácticamente los padres se vuelven a poner a reproducir para el año siguiente, los juveniles, te decía, empiezan unos movimientos que pueden ser de mucha extensión. Claro. Se pueden ir desde La Pampa, del centro de La Pampa a San Luis y volver en una semana y luego seguir hacia Río Negro. O sea, hemos visto dimensiones. Esa forma de moverse. Sí, digamos. ese periodo de dispersión no tiene ningún patrón. Es difícil encontrar un patrón, pero tiene que ver a veces con el alimento, básicamente, ¿no? Claro. Son individuos que no son reproductivos y Ujú. entonces lo que van tratando de conseguir o de hacerse es del alimento durante 3-4 años hasta que pueden ser adultos y ponerse a reproducir. Me interesa saber cómo está el hábitat, me refiero por el ecosistema y en función de esto que decías, ¿no? Si está en riesgo de extinción, ¿a qué factores se debe todo esto? ¿No? Es como muy grande la pregunta, pero... Sí. No, pero bueno, es una pregunta, por ejemplo, que también me hicieron en esta reunión en Inglaterra, de la que hablaremos luego, porque, por ejemplo, en el caso del Chaco, es una región que sí está sufriendo mucho la deforestación para la implantación de soja. En otros lugares ya ocurrió, porque el Espinal, por ejemplo, al sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, donde las precipitaciones permitían la actividad agrícola, el Espinal prácticamente ha desaparecido. Claro. En la provincia de La Pampa tenemos este privilegio de que todavía, más allá de algunas deforestaciones puntuales o alguna época en la historia reciente de aprovechamiento de la madera del calder, es una zona donde todavía podemos salir al campo y ver masas de bosque, ¿no? Si uno se va por la ruta 14 hacia el Durazno, hacia Jahuel del Monte, todavía intacto. Pensar en eso en el sur de Córdoba o en Santa Fe, ya es una realidad que ha cambiado. Ya ha cambiado. En el caso del águila, puntualmente ahora, las amenazas que enfrenta y que a la conclusión a la que hemos arribado de estos años de proyecto, todas tienen que ver con el hombre, por lo menos en la región en La Pampa y en Mendoza, no puntualmente con la deforestación, porque son hábitats que el régimen hídrico los ha dejado a resguardo del avance de la frontera agropecuaria en cierta manera, y no es esa su principal amenaza actualmente. Bien, yo te invito a que sobre esto vamos a profundizar. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos en Ulpan TV. Se realizó nuevamente el consultorio 8 que permite a los distintos estudiantes hacerse el test de VIH. Esto nos lo trae el móvil de Alejandro. Y luego continuamos con la entrevista con el doctor José Sarasola. Gracias, Moni. Me encuentro acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se están realizando los test de VIH y sífilis, enfermedades, infecciones de transmisión sexual para los estudiantes. Son test gratuitos para los estudiantes, que es uno de los servicios que brinda la Secretaría de Bienestar Universitario. Para los estudiantes se pueden realizar estos test de forma gratuita. Vamos a charlar con algunos de los estudiantes para que nos den su opinión acerca de la importancia de estos test y la posibilidad que brinda la universidad para realizarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas? Fiorella. Hola, Fiorella. ¿Nos podés comentar un poco sobre la importancia de estos test y la posibilidad que te brinda la universidad? Está bueno saber, es importante por la salud de cada uno, sin importar el riesgo que se corre. Más que nada, permitir que sea de manera abierta y que sea algo privado sin que nadie se entere del resultado tuyo.
Está bueno siempre tener información. Nunca está de más saber. ¿Han venido muchos chicos, chicas? Esta vez sí muchas chicas. Sí, pocos varones, pero sí más cantidad de chicas. Está bueno porque se nota que les importa o que tienen conciencia sobre lo bueno que es esto. Es importante. Bueno, gracias. Vamos a ver si podemos hablar con algún chico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Julián me llamo. Julián, ¿nos puedes comentar un poco sobre la importancia de estos test y sobre todo sobre la posibilidad que te brinda la universidad de realizarte estos test? Nada, me parece muy importante que podamos acceder a esto de forma gratuita, como primer motivo lo gratuito. Después también acceder a información, por ahí muchas personas no tienen la facilidad de acceso a la información de las infecciones de transmisión sexual y de cómo se transmiten y demás. Y tener esta oportunidad gratuita para acceder a esa información me parece fundamental. ¿Cómo te enteraste que estaba la posibilidad de hacer estos test? Me enteré por la difusión que hizo la universidad, en las redes de la universidad. Bueno, gracias. No. Hasta luego. Bueno, acá estuvimos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales charlando un poco con los chicos sobre la importancia de realizarse esos tests y la posibilidad que brinda la universidad para realizarlos. Volvemos con vos, Moni. Continuamos en la entrevista con José Sarasola y tenemos acá el premio Whitley que recibiste el 1 de mayo. Así es. ¿Cómo se llega a esta instancia? Bueno, el premio tiene una importante dotación económica para llevar adelante estos proyectos como el que estamos desarrollando con el Águila Coronada o Águila del Chaco. El premio en sí mismo es una de las distinciones más importantes desde el punto de vista individual para aquellos que trabajan en conservación de especies en peligro y de conservación de los hábitats. Por eso se lo llama un Oscar Verde, el ¿no? Oscar Como Verde es otro nombre que se le ha dado porque sí, es el más importante a nivel individual y tiene una importante dotación económica que también nos va a permitir, en este caso, trabajar o continuar trabajando en pos de la conservación del águila coronada. El proceso fue bastante largo. Bueno, la postulación inicial en busca de estos fondos fue en octubre del año pasado. Claro. Y fue un proceso que involucró entrevistas en forma telemática, a la distancia con la gente de la fundación, consultas vía email, más preguntas sobre el proyecto. Sé que hacen consultas a otros organismos internacionales consultando sobre los perfiles de cada uno de los postulantes, de las organizaciones que están presentando. O sea, puntualmente se preguntó a gente que está en el tema de conservación a nivel mundial si conocían el SECAR o no lo conocían. Nosotros como grupo en el año 2013 tuvimos también otra distinción que fue un premio otorgado por la Sociedad de la Biología de la Conservación, que es un organismo también a nivel global, por nuestro trabajo en pos de la conservación de las rapaces en el Neotrópico, en la zona del sur de Sudamérica. Entonces, ese tipo de cuestiones llevan a una instancia de finalistas, de 15, más o menos 15 finalistas, otra entrevista más, y ya finalmente nos mandaron un correo, un email, diciendo que nos esperaban para el 28 de abril en Londres para la instancia final y la selección de los ganadores. O sea que también el intercambio de allí es muy rico para quien está investigando específicamente. Sí, porque bueno, además todos compartimos nuestras experiencias y problemas de conservación, y muy distinto por ahí, porque por ejemplo mi colega de Borneo tiene que enfrentarse a multinacionales que están desmontando la selva, que es el hábitat de los orangutanes que pretende preservar. Y están desmontando para implantar palma, para hacer aceite de palma. Y bueno, o sea que se van conociendo las distintas experiencias, pero además los obstáculos, las dificultades para... Sí, esta gente de la Fundación de Whitley lo que pretenden hacer es, lo que ellos mencionan recurrentemente es que están generando después de 26 años con más de 200 proyectos o ganadores del premio, una red de conservacionistas conectados e involucrados, con un punto en común que sería este premio, pero siempre intentando que no nos sintamos tan solos a veces en esta tarea tan ingrata de la preservación de las especies. Y la tarea de los conservacionistas y
de todos los investigadores, digamos, logran influir, marcar la agenda también de los gobiernos o, bueno, los estados que a lo mejor asociados con la cuestión privada a veces avanzan como, bueno, pueden ser las multinacionales en frenar la pérdida de especies y todo lo que esto es significa. lo que pretendemos, es un poco de cierta manera lo que pretendemos. Esperamos que este tipo de premios que hacen bien y que son reconfortantes, además del aporte económico, ayuden a visualizar este tipo de problemáticas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el águila coronada, nadie la conocía prácticamente en La Pampa. Claro. Y hoy tenemos en la Plaza de Santa Rosa una escultura que tiene que ver con el águila coronada. Pero es cierto que tenemos que trabajar o con empresas privadas, bueno, puntualmente, por ejemplo, ahora te comento rápidamente esas amenazas que descubrimos para el águila, pero por ejemplo con el gobierno, porque hay una parte del gobierno que evidentemente tiene a cargo la gestión del recurso natural y es su área de incumbencia, de fijar política exactamente, pública. ¿no? De plantear programas de conservación del águila coronada, del cardenal amarillo, de las especies que están amenazadas. Bueno, y cuando esas amenazas tienen que ver con el sector privado, justamente accionar para que esas especies se frenen las acciones que puedan estar amenazando a estas especies. Nosotros con este trabajo que hemos hecho durante 15 años descubrimos que una de las principales amenazas, la primera que identificamos, era la persecución por parte del hombre porque pensaban que las águilas predaban sobre el ganado. El trabajo de investigación que realizamos nos llevó a demostrar que no era así, que el águila coronada se alimenta de especies silvestres, mayormente de serpientes y víboras, y el trabajo de extensión y de educación nos permitió en cierta manera revertir en gran medida ese imaginario esa imagen negativa que tenía el águila. Claro. Pero después seguimos trabajando, incluso nos asociamos con colegas de Estados Unidos que nos brindaron apoyo para colocar emisores satelitales a las águilas cuando abandonan los nidos y poder seguir su movimiento, y constatamos algo que sospechábamos ya, de que las águilas también morían electrocutadas en los tendidos eléctricos. En ese caso puntual tenemos mucho para trabajar con la Administración Provincial de Energía, en el caso de La Pampa, con las cooperativas que también tienen a cargo los tendidos en las zonas rurales, y expandir esto a Mendoza, donde el tema no se ha tratado todavía. Acá en La Pampa ya hemos tenido casos, bueno, cerca de 10 águilas coronadas electrocutadas, en el invierno del 2016 cerca de 200 águilas y aguiluchos en tendidos puntuales. Entonces tenemos todo un trabajo para hacer, para modificar los tendidos que están y para que a partir de ahora cada proyecto de electrificación rural se haga con estándares que permitan que sean seguros para las aves. Claro. Que si se plantean desde el inicio, no son obras más costosas, son costosas hacerlas sin considerarlo y después tener que modificarlas. Y la otra amenaza que descubrimos fue que las águilas se morían ahogadas en los tanques de agua, los tanques australianos, en el centro oeste de La Pampa, una zona muy tórrida, muy seca, de baja precipitación y que además no tiene fuentes de agua naturales como ríos, lamentablemente, o lagunas. Y hicimos una pequeña investigación durante un año para ver de qué manera se podía mitigar eso, y descubrimos que utilizar unas rampas de alambre que permitan a las aves o a la fauna en general salir de los tanques si cayeran al momento de querer acceder al agua, o acceder al agua en forma segura a través de la rampa, disminuye la mortalidad en casi un 50%, siendo un beneficio para la biodiversidad y para los productores también, porque el agua si no pierde su calidad, hay cuestiones sanitarias, incrementa la necesidad de limpieza de los tanques, su frecuencia de limpieza, puede obstruir tuberías y cañerías que llevan el agua de los tanques a las aguadas, en fin, eso tenemos que intentar promoverlo para que el uso sea generalizado. Eso es como temas de agenda, medio urgente, son los tres ¿no? aspectos que tenemos que trabajar en cuanto a la conservación del águila, y que tocan, por ejemplo, el tema de las rampas desde el sector ganadero, la Dirección de Recursos Naturales, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, en el tema de atendidos, como te decía, cooperativas, APE. Bueno, por eso siempre hay que reivindicar el trabajo de la ciencia, ¿no? Y de la investigación en nuestro país. Sí, y lo que valoramos o lo que intentamos hacer notar es que es información basada en ciencia. O sea, lo que te comentaba recién, algunos de los colegas que habían sido premiados, este chico de Borneo, por ejemplo, es maestro. Claro. Nosotros somos científicos, pero podríamos quedarnos en la ciencia nada más y en pensar en nuestras publicaciones científicas y decir, bueno, las águilas se mueren de esto y no hacer nada.
nos vamos un poquito más allá y a veces nos vestimos de maestros para dar charlas en las escuelas hogares del oeste, o tenemos que sentarnos en la misma mesa con los gestores del medio natural o con gerentes de cooperativas o de la Administración de Energía para intentar revertirlo. Bueno, José, la verdad que es un tema apasionante y me imagino que eso debe ser lo que los mueve cada vez que están tocando estos temas. Te agradecemos mucho la presencia en Ulpan TV. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, porque este trabajo de difusión de la problemática es también muy importante. Bueno, y nuevamente felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, un orgullo para toda la comunidad universitaria y felicitaciones a Secara. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana con más Ulpan TV.